directiva del Congreso merece respeto para empezar. Elegir la Junta Directiva del Congreso, además de ser nuestra obligación constitucional, es el consenso, una planilla Señor presidente, yo le ruego que llame al orden. Bienvenidos y no es Titanes en el Ring, es a las 8:45. Hoy estamos aquí el día jueves, hoy me acompaña Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Nos acompañan hoy Delia Bach y nos acompaña también el diputado Gustavo Echeverría de Zacapa. Vamos a conversar con ellos. Justamente, bueno, ustedes vieron ahí en las tomas, a ambos diputados se un poquito ahí en las tomas. Vamos a conversar un poco acerca de qué fue lo que vimos ahí, qué es lo que estaba pasando y que nos cuenten un poco qué fue lo que sucedió hoy en el Congreso de la República. Delia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que sucedió hoy en el Congreso de la República ha pasado todos los días de este año, de las plenarias. Lo que sucedió fue que habían dos planillas y se leyó solamente una planilla. Yo acá tengo la copia de la planilla número 2 que no permitieron leerla y al final de no tener la palabra se dio esta trifulca que ustedes pudieron ver ahí. Hasta cuetillos hubo dentro del Pleno del Congreso. Lo que pasa que nosotros vimos que los cuetillos bajaban del palco. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya habían, yo no estoy en esa fila, pero estoy en la tercera y cuando me volteé a ver, pues eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Justamente al voltear a ver, quien estaba ahí en esa parte de atrás de esas tomas eras tú, Gustavo. Así es, yo difiero completamente de la diputada, con todo respeto. Los cohetillos no bajaron de ningún lado, los llevó un diputado de su bancada. Yo justamente lo estoy señalando ahí en las imágenes, no quiero mencionar su nombre, pero creo que es una falta de respeto. Hemos llegado ya a los extremos nunca antes vistos, donde la oposición, en lugar de hacer una oposición constructiva, está llegando hasta ridículos como este. ¿Pero cuál es el origen del problema, Gustavo? Bueno, yo creo que lo que ha habido es una falta de discusión, de negociación, de acuerdos. Ahí nos falta a todos los políticos la madurez necesaria para poder encontrar consensos. Nosotros somos llamados a dar el ejemplo y en ese sentido creo que tenemos una tarea pendiente, porque este tipo de incidentes no pueden seguirse dando. La diputada Delia Bach ha dicho que existía una segunda propuesta de planilla que curiosamente es encabezada por un diputado del Partido Patriota. ¿Cómo nos puede explicar esta situación? Sí, esta planilla la encabezaba el diputado Iván Arevalo Barrios. Y estaba Juan Alcázar, Roberto Alejos Cámbara, Mario Rivera, Baudilio Hichos, Manuel Barquín, Juan Carlos Bautista Mejía, John Paul Samayoa y Luis Rabé Tejada. Era la planilla que no nos permitieron proponerla en el Congreso. Habían dos planillas. Baudilio Hichos pidió la palabra, iba a proponer esa planilla, pero en el momento en que él lo iba a proponer, el presidente del Congreso dio la palabra para que entonces Roberto Alejos propusiera la primera planilla, la hizo y luego entraron a votación. Ni siquiera pedimos tiempo, pidió Baudilio Hichos tiempo para consensuar esta segunda planilla y que pudiéramos discutirla y no se le dio el tiempo y ese fue el motivo de la una duda que me queda en esto, porque Roberto Alejos aparece en esta planilla, aparece el diputado patriota como decía Arevalo, pero quien está leyendo y proponiendo la primera planilla es Roberto Alejos. Los que están en esta planilla sabían que estaban en esta planilla. Correcto. Roberto Alejos sabía que estaba en esta planilla. ¿Cómo se explica la actitud de Roberto Alejos entonces? Habría que preguntarle a Roberto Alejos por qué cambió su pensar, ¿verdad? ¿Qué negociaciones habían detrás? Porque como yo lo he denunciado y lo he denunciado en varias oportunidades, ellos se reunieron varias veces, y el presidente y la vicepresidenta confirmaron en prensa y en todos los medios que sí se habían reunido y que sí habían discutido y que sí habían negociaciones, pero jamás fuimos nosotros incluidos. Sin embargo, habían negociaciones para pasar el presupuesto, para pasar junta directiva, bonos y otras cosas más. Y había dinero de por medio también. Yo no sé si a última hora se negoció con Roberto Alejos y ya no se llegó a esta segunda planilla. ¿Dinero de por medio? ¿A qué se refiere? Dinero de por medio. Yo siempre lo he denunciado. Hay dinero de por medio en cada negociación que hacen. Gustavo, ahora, los megáfonos
los empujones, los gritos en el Congreso con los cohetillos, sino, pero todo lo demás ya había sucedido antes. Los megáfonos los introdujo el Partido Patriota en la legislatura anterior. No es nuevo eso en el Congreso. Pero el hecho de que sea nuevo no quiere decir que sea bueno, y que si es algo malo y ellos saben que es algo malo, no debe ser un ejemplo a seguir. Para mí ese argumento me parece muy pobre. Yo creo que la posición que deberían de asumir ellos debe ser una oposición constructiva, porque denunciar, por ejemplo, que hubo dinero por medio es una cuestión muy fácil, pero están imputando delitos que son graves, y ellos en un acto de responsabilidad y sobre todo de seriedad deberían decir nombres y lugares, porque afectan la credibilidad de todos los diputados. ¿Y cómo responde Delia Vaca Yo a esta respondo respuesta? que yo ya puse la denuncia en el Ministerio Público, adjunté un documento donde firmaron todos los diputados que llegaron a la reunión, y también están las cámaras que tomaron la llegada de todos los diputados juntamente con los diputados, no diputados todos, sino que los jefes de bancada, con la vicepresidenta y el señor presidente, y también llegó su asesor, el hijo del diputado Batres. Delia acaba de plantear hace unos minutos el tema de una negociación que hubo en Casa Presidencial. Tenemos un audio acerca de esto. Vamos al audio que tenemos en este momento. Una agrupación de aproximadamente 35 diputados tenía una subpropuesta. Sin embargo, pues nosotros, siendo ahí muy respetuosos del presidente y la vicepresidente, vamos a respetar la decisión que ellos han tomado en este caso, y vamos a apoyar a los compañeros. Y vamos a apoyar a Woody Rivera, quien es el actual presidente del Congreso. Teníamos como también a Iván o Arístides, o también a Juan Alcázar. Sin embargo, les repito, pues estamos anuentes a las decisiones presidenciales. Gustavo, uno de los comentarios que ha dominado las redes sociales y las noticias de esta tarde es cómo se explica el organismo legislativo que desde el organismo ejecutivo salga una orden que define la Junta Directiva del Congreso de la República. También quiero aclarar que no es cierto. Nosotros nos reunimos efectivamente... Pero Jimmy lo acaba de decir. Sí, pero Justamente a un explicar. diputado de su bancada lo Por dice. supuesto. Pero Jimmy no es secretario departamental, y nosotros nos reunimos con nuestra secretaria general del partido, los 22 secretarios departamentales, porque la bancada representa al partido, y esa fue una decisión colegiada. Tuvimos una reunión de aproximadamente 3 o 4 horas donde discutimos los nombres, e incluso los nombres que se mencionaron al principio hace 2 o 3 días, ninguno de los que se discutieron fueron propuestos finalmente, sino que se encontró una planilla única de consenso. Coincide en el papel de la vicepresidenta, que es nuestra secretaria general del partido, pero las decisiones propiamente como estas son una decisión de partido, de proponer la planilla que va a representar a nuestra bancada y también de nuestros jefes y subjefes. Por eso es que nosotros queremos que la nueva ley de partidos políticos, la que se está reformando, una secretaria general de un partido político no puede ser la vicepresidenta. Ahí hay sesgo. Ella tiene que ser presidenta del Guatemala. Ella no tiene que... Esa es interferencia de poderes. Pero en este no momento puede la ley ser. está así, o sea, Y no hay una justamente violación de la ley. pero también menciona a la Presidenta de la República, Otto Pérez Molina, como una persona que determinó esa elección. ¿Cómo se vivió dentro de la bancada esta discusión, hay una este debate? confusión de términos. Nosotros en el presidente de la República vemos a Otto Pérez Molina, el líder nacional del cambio de nuestro partido. Y en esa reunión incluso Otto Pérez Molina dijo, miren, si hay alguna otra propuesta, por favor, preséntenla. Este es el momento para escucharla. Y estuvimos los 22 secretarios departamentales. Yo le repito, hay diputados que no estuvieron presentes en esa reunión porque no todos los diputados son secretarios departamentales. Hay mucho desgaste ya del Congreso ante la población, no de hoy, no de lo que pasó hoy. Esto que pasó hoy es un déjà vu casi de lo que ha pasado en un par de ocasiones. ¿Cómo le podemos explicar entonces a la población que en el Congreso de la República se está trabajando por los intereses de la población, cuando incluso, Gustavo, estás planteando, no, se discute los intereses del partido, y los partidos, porque no solo es el patriota, los partidos tienen una agenda propia que no necesariamente representa los intereses de la población? Pero cada partido tiene que tener una agenda propia, que es lo que propone en la campaña, y es una agenda por la cual votan los ciudadanos, y que al momento de ganar las elecciones tiene que ser operativa a través de los actos de gobierno y de políticas públicas. Nosotros planteamos una agenda de campaña que es la que tenemos un compromiso de cumplir, y que a través del Congreso de la República, a través de la creación de leyes o de la derogación o abrogación de leyes,
es que se vuelve viable una propuesta de gobierno. No, yo creo que el día de hoy elegimos a una persona que representa a la oligarquía de Guatemala, al cacique. Y solo miremos en la hora. Dice Alexander Castillo, dice este señor Castillo, el presidente del CACIF, no nos avergonzamos por el momento de nuestros diputados, son nuestros, dice él como presidente del CACIF. Bueno, nuestros también somos guatemaltecos, son nuestros diputados. Pero ¿qué interpretación le da usted a la frase? Yo le doy la interpretación de que en este momento nosotros estamos siendo gobernados por la oligarquía, el CACIF, la Corte Suprema de Justicia también nombró a un magistrado que también es del CACIF, entonces, y luego el Ejecutivo también, entonces, ¿cómo está Guatemala ahorita? Gobernada por los poderosos de este intervenir, vamos a ver. Sí, yo lo que creo es que hay un discurso todavía que viene de la Guerra Fría arrastrándose, donde tratan de dividir a los guatemaltecos entre ricos y pobres, la oligarquía y el campesino. Esos son mensajes que realmente nosotros debemos de dejar atrás porque no estamos construyendo patria. Se criminaliza la empresarialidad, se criminaliza la emprendeduría, y yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es lograr que todos los guatemaltecos salgan del círculo de la pobreza a través de un trabajo digno, pero no es a través de discursos confrontativos. Aquí hay que darle la oportunidad al diputado Moadi que demuestre su capacidad, que demuestre para qué fue electo en la presidencia del Congreso y que haga viable una agenda de consensos con todos los partidos políticos que responden a la necesidad del país. Pero no hay que criminalizarlo porque es un empresario. Yo creo que es una situación que hay que reconocerlo. Si él ha sido empresario, pues qué bueno. Y hay 9 diputados en la Junta Directiva, todos tienen una responsabilidad compartida y hay que darles una oportunidad que demuestren su trabajo. Gustavo, háblenos de la trayectoria del diputado electo como presidente del Congreso durante estos 10 meses. Bueno, el diputado Moadi es una persona muy conciliadora, ha sido una persona que, si ustedes se han dado cuenta, ha intervenido pocas veces en el Congreso, nunca confrontativamente, y ha sido una de las personas que ha logrado articular a la bancada. Por eso es que los 22 secretarios departamentales encontramos en él a una persona con un rostro nuevo que puede darle una nueva dinámica al Congreso. Sabemos, obviamente, que la queja de la oposición ha sido el poco espacio para el diálogo. Esa es una tarea pendiente que podemos y debemos mejorar, y creemos que Pedro Moadi tiene la capacidad para lograrlo. Delia, solo una última en esta misma línea, porque la acusación, y lo ratifica el diputado cuando salen las tomas, es que hubo una línea desde la vicepresidenta. Bueno, dijo a los dos, dijo la vicepresidenta y dijo al presidente también. Ahora, en la legislatura anterior, el argumento es que ni siquiera era o el presidente o la vicepresidenta o el vicepresidente, sino que era la esposa del presidente, quien en todo caso daba las directrices. Y yo sé que no tiene el puesto de autoridad, pero lo ejercía y hacía esas funciones en su momento de ella, desde el gobierno, y ejercía ese liderazgo hacia la bancada. ¿La diferencia? La misma, o peor, porque ahora él mismo dice que se juntaron los 22 secretarios departamentales con la vicepresidenta, con la secretaria general del partido. Cuando ya tenían una decisión, llegaron con los demás diputados, que son 63 menos 22, ¿cuántos esperaban tener la noticia? Y la noticia era, esto es lo que va y esto es lo que ustedes tienen. Todavía salió el presidente a decirles, apóyenme, necesito que vaya. Y 43 más de ella que no eran secretarios departamentales. Hay otros 43 que no son del Patriota, que votaron por esa misma planilla. Esa es democracia. No, esas son negociaciones. Y sin duda la acusación más grave es justamente la que Delia Vaca ha hecho en esta mesa, y otros diputados más han hecho, digamos, al aire, que hay dinero de por medio en estas negociaciones. Probarlo es un reto de la Fiscalía, y también probarlo es un reto de las personas que han hecho esta acusación. Tenemos que ir al corte ya, pero les agradecemos a los dos que hayan aceptado venir acá y hayan compartido con nosotros sus criterios acerca de lo que pasó el día de hoy. Vamos al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un minuto.